Para continuar con nuestro tema, vamos a hablar ahora sobre los personajes, sus funciones y sus necesidades. En primer lugar, sabemos que un personaje puede ser una figura humana, una representación de un animal, un objeto abstracto que viene y proyecta el análisis y la repercusión de sucesos, emociones, acontecimientos y gran parte de la trama de una historia que nosotros estamos desarrollando o creando. Implica también, al igual que en las relaciones humanas, un núcleo de nexos y de sistemas de codificación en el cual el personaje puede ser primario o secundario. Los personajes, exactamente si partimos que pueden ser una réplica de una situación personal o de una situación de la realidad, también en su mayoría pueden ser ficticios. Lo importante es cómo se va conceptualizando su desarrollo y su tenacidad dentro de una trama. Sabemos también que solo el realce de un personaje mantiene características específicas, necesidades. Necesitamos entonces recrear a través de nuestro sistema una personalidad con rasgos y característicos de edad, rasgos y característicos espaciales, con necesidades, o en este caso crear una proyección, si fuese humana, de un ser humano que puede ser parte de un universo, de un mundo, de un estado, pero que cumple con características físicas y cumple con características abstractas o espaciales, que son los que nos van a permitir desarrollar el curso de la historia. ¿Qué más podemos decir de todos los personajes? Que dentro de su proceso de construcción manejan un estándar y una vinculación no solamente física, también son entidades que poseen emociones, por lo tanto pueden tener un rasgo psicológico, con personalidad, con pensamientos, con estructura de análisis y un rasgo sociocultural al cual ellos pertenecen y en la cual ellos van desarrollando toda su consistencia. ¿Qué es lo que los personajes proyectan? La voz, el sistema de comunicación. Y vamos a ver, dependiendo cómo sea el proceso de la construcción, cómo es ese tipo de voz detonante y emotiva que el mismo personaje va ficcionalizando. Se adecúa a un proceso y nosotros vamos a ver exactamente qué tipo de personaje estamos creando. Si es un personaje principal, si es un personaje secundario o si es solamente un personaje que se va a mantener simultáneo en diferentes momentos. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál es exactamente el ideal de un personaje? Depende mucho del sistema de la imaginación. Depende mucho de qué es lo que nosotros necesitamos recrear y de expresar. Por eso vamos a hacer un pequeño ejercicio el día de hoy. Tomemos como ejemplo el cuento de Caperucita Roja. Todos sabemos que en un principio Caperucita vivía a las afueras de un bosque y que Caperucita cierto día necesita ir a dejarle medicamentos y alimentos a su abuelita. En primera instancia, imaginamos la edad de Caperucita, una edad estándar, y realizamos una idealización o una construcción sociológica de cómo podría ser Caperucita. Caperucita como nieta, Caperucita como un ente y rasgo femenino de una edad determinada adolescente, Caperucita que puede ser llamativa o atractiva para un lobo en diferentes circunstancias y situaciones. Caperucita también que va a enfrentarse o a confrontar una realidad en el cual se va a desarrollar toda la trama. Sabemos que Caperucita lleva en su cesta lo que tiene que llevar y desde el momento en que el detalle inicia en un proceso material sobre qué lleva Caperucita o qué piensa Caperucita meter en ese cesto, nosotros vamos también decodificando situaciones emocionales del mismo personaje en construcción. Si lleva panecitos, si lleva medicamentos, si lleva mermelada, entonces ya salimos del rasgo característico físico y sabemos que es una persona atenta, solidaria, que se preocupa por los más necesitados
que también es una persona que puede incorporar algunos detalles. Y a lo mejor hacemos una imagen, una socioconstrucción del mismo personaje de Caperucita. Y sabemos que Caperucita llega y a mediados del bosque, ella sabe perfectamente que no tiene que hablar con extraños, pero Caperucita rompe ese esquema. ¿Qué es lo que le pasa a Caperucita exactamente en el bosque? ¿Con quién platica Caperucita? Hay exactamente una faceta muy diferente al personaje que veníamos nosotros rastreando. ¿Y cuál es el giro de Caperucita? Y todos sabemos lo que acontece en la historia. Caperucita llega, pero antes de eso el lobo la engaña y el lobo se come a la abuelita, llega con malas intenciones y se viste como la abuelita. Vamos entonces a ver cuál es la otra parte de la construcción, que pasa de ser una niña con mucha credibilidad, con mucha inocencia, también al sentido de la curiosidad. Hay algo muy importante y los personajes siempre son entes metafóricos en todos los momentos y sobre todo en el cuento, en la narrativa, en el teatro. Cada uno tiene características y cualidades específicas, pero todos los personajes quieren realzar en su mayoría una situación de la evocación humana, de emociones, pensamientos o socioconstrucciones. Pero ese es un tema que más adelante me encantaría que pudiéramos desarrollar. Siguiendo y retomando el cuento de Caperucita, y todos sabemos cómo finaliza, ¿cambia o no cambia la perspectiva del cuento desde la construcción del personaje? Sabemos que Caperucita tiene que decidir en algún momento, Caperucita duda en otro momento, y según el cierre y el acontecimiento de todos estos sucesos, el personaje no se mantiene estático, el personaje cambia. Ahora, ¿por qué del ejemplo? Porque nosotros tenemos que recrear un personaje que sea parte y recurso, bandera y estandarte de la historia que nosotros queremos recrear y entregar. Un personaje que sea sostenible, sustentable, creíble, en el sentido de que puede estarse estructurando fantasía, pero que nosotros vamos a salvar y vamos a confiar todo el suceso de la trama en este personaje. Y que, al igual que en otras situaciones, tenemos que recrear su situación espacial. Entonces veamos exactamente cómo quiero crear mi personaje, cómo quiero que sea, y aquí tenemos que recurrir a la creatividad y la dimensión del detalle. Tengo que imaginar, como ya lo habíamos dicho, su estatura, su color de piel, su edad, su color de ojos, todo. El detalle es la parte importante para la construcción del personaje.